Te invito a dar me gusta, suscribirte y compartir para recibir notificaciones de todo el contenido que esté compartiendo. En septiembre de 1964, cuando el relatorio de la Comisión de Justicia Earl Warren fue divulgado, y a principios de diciembre, cuando, se hicieron públicas las transcripciones de las deposiciones hechas a la Comisión de Investigación del Asesinato del presidente Kennedy, comencé a leer los documentos, línea por línea, tan ávidamente como había leído las noticias de prensa algunos meses antes. Pero, de esta vez, pasé a leer basado en un punto de vista especial, que era la perspectiva de un ex-ampaco. Desmenucé infinidad de detalles y, entonces, subrayé las afirmaciones básicas que, más tarde, junté en la siguiente composición. Segundos después, los tiros sonaron en rápida sucesión. Las manos del presidente se dirigieron a la garganta. Él pareció estirarse momentáneamente y balancearse ligeramente hacia el frente. Una bala había penetrado en la base trasera de su cuello. El presidente Kennedy podría haber sobrevivido a la primera herida en el cuello. El gobernador Conaghy sintió el impacto en la espalda, porque había sido alcanzado por una bala. La fuerza del impacto del proyectil pareció haber hecho al gobernador girar hacia su derecha, y la señora Conaghy lo acostó en su regazo. Otro proyectil, entonces, alcanzó al presidente Kennedy en la parte posterior del cráneo, causándole una herida extensa y fatal. El presidente cayó hacia la izquierda, en el regazo de la señora Kennedy. Gobernador Conaghy, seguidamente he conjeturado conmigo mismo porque nunca tuve la suficiente presencia de ánimo, con certeza dije alguna cosa parecida a no y. Después, ellos, nos van a matar a todos. No sé por qué no dije, bájense dentro del coche, pero no lo hice. Kennedy. Entonces, repentinamente, el gobernador Conaghy gritaba, oh no. Y oí aquellos terribles estampidos. Mi marido no hizo ningún ruido. Me volví, entonces, hacia la derecha. Y todo lo que recuerdo fue que mi marido tenía aquella especie de mirar extraño en su fisonomía, y estaba con una mano levantada, me parece que era la izquierda. Cuando miré hacia él pude ver un pedazo de su cráneo, recordándolo color de carne. Recuerdo haber pensado que él aparentaba estar, apenas, con un leve dolor de cabeza. Y es solamente de lo que recuerdo haber visto. No había sangre o cualquier otra cosa. Entonces, parece que hizo alguna cosa así indicando, llevando la mano a la cabeza, y cayó sobre mi pecho. Recuerdo, todavía, que me incliné sobre él diciendo, no. Era como si dijese, oh, Dios mío, ellos mataron a mi marido y. Yo te amo, a los gritos. La evidencia indicaba que habían sido disparados 3 tiros. La comisión concluyó que uno de ellos, probablemente, no alcanzó el coche presidencial y sus ocupantes, y que 3 tiros fueron disparados en un periodo de tiempo de, aproximadamente, 4.8 a 7 segundos. Testigos técnicos. Declararon que si el segundo tiro hubiera errado, Oswald disponía de 4.8 a 5.6 segundos para disparar los 3 tiros. Si tanto el primero o tercer tiro fallasen, Oswald disponía, como máximo, de 7 segundos para disparar los 3 tiros. Habían transcurrido de 4.8 a 7.8 segundos entre la primer bala, fatal, que alcanzó al presidente en el cuello, y la segunda, mortal, que le penetró en el cráneo. Todos los que estaban en el coche, la señora Conaghy, que protegió al marido, el gobernador Conaghy, la señora Kennedy, el propio presidente, disponían de 4.8 a 7.8 segundos para reaccionar en pensamiento, palabra o acción. Súbitamente, la cosa más horripilante de las escenas, coloridas filmadas por un fotógrafo ocasional, era la imagen de un presidente helado, incapaz de hacer cualquier cosa excepto agarrar su pescuezo, permaneciendo como un blanco inmóvil y fijo. La comisión, evidentemente, poco dijo en el sentido de aclarar ese punto, limitándose a declarar generalizadamente que, al examinar
Fue llevado en consideración que la víctima de una bala no puede reaccionar inmediatamente y, en algunas situaciones, conforme los peritos, la víctima no podía saber dónde había sido alcanzado o cuándo. Efectivamente, la forma de reaccionar en un momento crítico es algo individual. Cuando en combate, en el ejército, en accidentes de automóvil, en peligro de muerte por ahogo. En cualquier crisis física, se sabe que unos pocos segundos pueden representar una eternidad que constituye la diferencia entre la sobrevivencia y la sentencia de muerte. Esa incapacidad de reaccionar rápida, pronta, precisa e instintivamente contra cualquier amenaza, es lo que aprendemos a distinguir entre nuestros camaradas del ejército. Es este el sexto y más importante índice del estado de salud establecido en el librito de Sakurazawa, Osawa, que está basado en antiguos textos orientales de 5000 años. Los 5 primeros índices valen 10 y 20 puntos cada uno, este último, el más importante, vale 30 puntos. Se Sanpaku, en síntesis, cuando en caso de se pierde la habilidad de reaccionar instintivamente, como lo hace el animal. 20 años antes, el teniente de marina, John F. Kennedy, consiguió salvarse y salvar a algunos de sus compañeros de combate en una embarcación PP-109. Pero el teniente Kennedy no era Sanpaku. El presidente Kennedy sí lo era. En la revista francesa Jean, ya publicada en París, también encontré un artículo completo, exponiendo la reacción de Osawa, ante la horripilante concreción de sus sobre el trágico fin del presidente. En los Estados Unidos, en los primeros momentos, después de la tragedia, la derecha procuró comprometer a la izquierda procuró comprometer a la derecha. Osawa, por otro lado, se culpó a sí mismo y a sus especialmente los de París, que son mucho más numerosos y organizados que los de nuestro país. Nosotros sabíamos cómo prevenir y curar la condición de Sanpaku, lamentó Osawa. Pero nadie tuvo la capacidad de acercarse al presidente y auxiliarlo. Si un grupo cultural numeroso hubiese enviado, por lo menos, un mensaje firmado por algunos millares de personas. Pero, dejando de hacer eso, nos convertimos en cómplices del asesinato de Kennedy. Lo lamento profundamente. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué fue perdida esa oportunidad? Sois demasiado exclusivistas. Eso también es Sanpaku. Las personas que son exclusivistas están destinadas a tener un final tan trágico como el del presidente Kennedy. Cuanto más egoístas sean, tanto más violento será su final. En el tribunal, cuando me enfrenté con mi esposa, la única cosa nueva que registré en el encuentro fue la imprevista verificación de que ella era extremadamente Sanpaku, y que ya lo era hacía muchos años. Tampoco intenté auxiliarla, lo que ya había hecho con mucha gente. Pero con ella no. Yo era todavía muy Sanpaku. La publicación de este libro pasó, repentinamente, a constituir una compulsiva necesidad para mí. Nunca sentí la inclinación de vender libros de puerta en puerta, como hacen los testigos de Jehová, pero podré comenzar con este. Todos los acontecimientos de los meses pasados, los extraños accidentes, las duras coincidencias, los inexplicables me parecieron, de un momento a otro, adquirir un significado. Debéis curaros a vosotros mismos, antes de hacer cualquier otra cosa. Llevé casi un año para ver la luz. Durante este año perdí 61 libras, terminando con un cuerpo completamente diferente. Estaba en mejor forma física que cuando tenía 25 años. En todos los otros sentidos, tanto cuanto puedo humildemente analizarlos, no había comparación. Con relación a eso, así como a muchas otras cosas más, las últimas líneas del poema de Auden parecen ser tan adecuadas como las primeras. Recordando su muerte. La forma de vida que escogemos es que decide su significación. William Duffy, París, 1965 enero. Y el divino ritual.
En el Japón antiguo, siglos antes de Cristo, el acto de comer y beber fue incorporado en la ceremonia de un rito tradicional y sacramental. La cocina y el comedor eran lugares sagrados en los hogares, pues era en ellos que el milagro básico y el misterio de la vida, que consiste en el sacrificio del reino vegetal a favor de la creación de la vida y pensamientos humanos, eran diariamente reproducidos. Ninguna otra ceremonia terrestre la sobrepasaba en importancia. Con el uso del fuego y la sal, esta milagrosa y misteriosa transmutación de alimentos, agua en cuerpo y sangre, mente y espíritu, memoria del pasado y creación del fuego, constituye el ritual religioso central de la civilización de Oriente, muchos siglos antes que los sacramentos cristianos llegase a simbolizar otro milagro de transubstanciación. En Oriente, desde el principio de la historia, el grano de arroz fue identificado con Dios. Los japoneses, de una manera muy natural, deificaron la nutrición. La diosa Toyoke, símbolo, madre del reino vegetal, se convirtió en la más reverenciada figura de la constelación divina. Así como en los sacramentos cristianos, el pan y el vino son el cuerpo y sangre de Cristo, así los sabios orientales creían, siglos atrás, que el grano de arroz representaba la deidad. Siempre ofrecían oraciones al arroz antes de comerlo. El comer y el beber era, verdaderamente, una comunión entre Dios y el hombre. Todas las grandes religiones de Extremo Oriente fueron fundadas en base a principios que intentaban establecer la salud y la felicidad aquí en la tierra, y no en algún otro mundo paradisíaco después de la muerte. Consecuentemente, todas las grandes religiones de Extremo Oriente estaban firmemente basadas en leyes y mandamientos que determinaban que la nutrición del cuerpo debía realizarse de acuerdo con los más severos principios dietéticos. Sí, con el transcurso de los siglos, todas las grandes religiones perdieron autoridad fue justamente porque dejaron de lado o olvidaron los factores básicos de biológicos y fisiológicos, que, en su conjunto, están dentro de las leyes de la naturaleza. Sin la nutrición del cuerpo, ninguna vida es posible. Comer es crear una nueva vida para el día de mañana por medio del sacrificio del reino vegetal y sus maravillosas plantas verdes. Sí, por ignorancia o obstinado orgullo, el hombre cometió errores, los pecados contra las leyes que gobiernan el orden del universo. Eso constituye, literalmente, el pecado original, simbolizado en el libro del Génesis. En Extremo Oriente, hace millares de años, se enseñaba que pueden ser modificados no solo la estructura del cuerpo, sino hasta inclusive la naturaleza humana, dependiendo todo de la comida y bebida que se ingiere. El comer y el beber, por lo tanto, eran considerados como el ritual más importante del divino arte de la vida, que es la creación de la salud y felicidad. Pero, ¿qué es salud? ¿Qué es felicidad? En Nueva York, Londres o París, no tengo ninguna certeza si tales palabras pueden ser, actualmente, definidas. Pero en Extremo Oriente, la felicidad fue definida, hace millares de años, por algunos de sus hombres más sabios. Toda la filosofía y religión orientales consisten en enseñanzas prácticas para obtener los 5 factores de la felicidad. La capacidad de tener alegría, una vida sana y larga, llena de entrenamientos, interés y radiantes experiencias. La capacidad instintiva de la sobrevivencia, evitando accidentes y enfermedades causantes de muerte prematura. Una amorosa capacidad de comprender y aceptar el infinito orden del universo, en todos los tiempos y niveles. Una innata ausencia de egoísmo, una actitud de buenas maneras. Nunca querer ser el primero, para no convertirse en el último, tratar siempre bien al último, para que pueda ser siempre el primero. ¿Qué es la salud? Durante siglos, los sabios de Extremo Oriente han medido el estado de salud, de acuerdo con las 6 condiciones siguientes. 1. Ausencia de fatiga. La fatiga es la consecuencia de la enfermedad y de la desarmonía. Una persona sana nunca siente cansancio. Un hombre sano está siempre pronto para enfrentar dificultades, una después de otra, recibiendo bien los grandes problemas y las situaciones imposibles, encarándolas como una aventura, un desafío. Cuanto mayor el problema, tanto mayor el placer de superarlo.
2. Buen apetito. Un buen apetito es la esencia misma de la salud. Si alguien puede saborear el alimento más simple, con la más profunda gratitud hacia el Creador, es porque posee un buen apetito. Quien siente apetito por un simple pan negro o plato de arroz integral, posee un buen apetito y un estómago fuerte y sano. El apetito sexual y su satisfacción natural también constituyen índices de buena salud. El hombre o mujer, que no poseen deseos sexuales, no tiene placer en su satisfacción, está fuera del orden del universo, está violando las leyes de la naturaleza y careciendo de un ingrediente esencial de la salud. 3. Sueño profundo. Si luego caéis en sueño profundo, dentro de 3 o 4 minutos, después de apoyada la cabeza en la almohada, en cualquier lugar, si pudierais dormir profundamente, sin hablar en sueños o soñar, si pudierais despertar en cualquier momento, que desearéis, en la hora mentalmente fijada antes de dormir, si os sintierais muy bien con 4 a 6 horas de sueño. Si no pudierais dormir de esta manera, es porque hay algo básicamente errado en vuestro estado de salud. 4. Buena memoria. La memoria es la brújula de nuestra personalidad. Nuestra capacidad de memoria debe desenvolverse cada vez más con la edad. Sin una memoria fuerte, precisa y correcta, la mente y son un poco más que una máquina. Sin buena memoria, el buen juicio es imposible. Sin buen juicio todo nuestro esfuerzo físico y mental puede estar perdido. Nuestra buena salud está en razón directa con nuestra memoria de aquello que vemos o oímos. Cualquier falta de memoria es señal de mala salud. 5. Buen humor. Una persona sana nunca da lugar a la está siempre satisfecha y alegre en cualquier circunstancia. Su voz, sus actitudes, hasta su crítica misma, transmiten buen humor. El hombre sano tiene admiración por todas las cosas, por un grano de arena, por una caída de agua y por todos los seres humanos. Se puede aprender mucho hasta de un enemigo cruel y fuerte. 6. Rapidez de raciocinio y de ejecución. Un hombre que goza de buen es capaz de emitir juicios sólidos, inmediata e instintivamente actuado con rapidez y precisión. Lo inmediato es una expresión de libertad. Aquellos que son inmediatos, rápidos y precisos, están siempre preparados para enfrentar cualquier desafío, cualquier emergencia, cualquier accidente. Gozan de buena salud. Se ponen en evidencia por su habilidad de crear la belleza y el orden a su alrededor y en sus vidas cotidianas. La vida, la salud, la divinidad y la eternidad son una cosa única. Nuestra salud personal y la felicidad son expresiones del orden del universo, se traducen en los menores detalles de nuestra vida diaria. De las 6 condiciones de salud, las 3 primeras son fisiológicas y las 3 últimas psicológicas. Usando este antiguo criterio de Oriente como guía para evaluar la propia salud, podéis atribuir 10 puntos para cada uno de los 3 primeros criterios físicos, 20 puntos para cada uno de los 2 siguientes, 30 puntos para el último. Partiendo de este índice de 100 puntos, si cualquiera puede, honestamente, atribuirse 40, goza de salud relativamente buena. Cada uno precisa sentir en sus propios huesos, mejor de lo que cualquier diagnosticador, cuando algo está errado. El cuerpo no miente. Y un país de San Paco. A no ser que tomemos una providencia, 2/3 de los americanos, que ahora viven, sufrirán o morirán de cáncer, del corazón o de derrame cerebral. Espero que hagáis alguna cosa para evitar esto. Presidente Lyndon B. Johnson. 17 de abril de 1964. La Gran Sociedad de los Estados Unidos de América dispone de lo que es llamado el más elevado patrón de vida entre todas las naciones del mundo. No obstante, todavía estoy por encontrar un niño americano dejando de lado los adultos, en todos mis viajes, a través de este gran país, que pueda sobrepasar 60 de los 100 puntos de evaluación de felicidad que fue establecida hace siglos por los sabios de Extremo Oriente. En los Estados Unidos, se gastan billones, anualmente, en pesquisas médicas, en seguro médico y hospitales, en medicación y en tratamiento médico y quirúrgico, en asilos y casas de salud, en la formación de médicos y enfermeras.
A pesar de todo eso, la mitad de la población sufre en cierta de enfermedades crónicas. Solamente un pequeño porcentaje de toda su población está libre de cualquier especie de enfermedad o defecto físico. Los hechos duros presentados al presidente de los Estados Unidos por su Comisión Especial de Salud Pública en diciembre de 1964 son perturbadores. En 1963, las enfermedades de las arterias del corazón causaron 55% de todas las muertes en los Estados Unidos y el cáncer 16%. Los derramos causaron la muerte de 201.000 personas. Enfermedades de las arterias, fuera del cerebro, combinadas con las enfermedades del corazón, mataron 793.00. El cáncer mató 285.000. Muchas de estas muertes fueron prematuras, lo que es comprobado por el hecho de haber alcanzado a personas menores de los 65 años. Diariamente, dijo la Comisión Presidencial, mueren hombres y mujeres que no precisarían morir. A cada hora. Una cantidad de familiares es alcanzada por una tragedia que no precisaba ocurrir. La comisión propuso una subvención gubernamental de $3 billones durante los 5 primeros años para fabricar medicamentos milagrosos, accesibles, y para investigar sobre mejores métodos de tratamiento hospitalario. Hace 10 años, otra comisión presidencial hizo un relatorio declarando que 25 millones de americanos vivos morirían de cáncer, a no ser que el índice de mortalidad de aquella enfermedad fuese disminuido. El médico personal del presidente Eisenhower dijo, dirigiéndose al Congreso, que la enfermedad del corazón era una epidemia americana moderna que transformó a los Estados Unidos en uno de los países menos saludables del mundo. A despecho de los anunciados programas intentando posibilitar su erradicación inicial y su diagnóstico, el cáncer llegó al punto de causar mayor número de muertes entre los niños americanos que cualquier otra enfermedad, solamente sobrepasada por los accidentes fatales. Los Estados Unidos poseen más hospitales mentales y sanatorios, más psiquiatras y psicoanalistas que cualquier otro país del mundo, calculándose que un americano entre 10 pasó una parte en una institución mental. Los Estados Unidos disponen de una organización de las más amplias y costosas, pública y privada, para la asistencia prenatal de las madres y no nace un niño retardado cada 15 minutos. Cerca de 5,5 millones de americanos son mentalmente retardados y, dentro de 5 años, según las estadísticas oficiales, este número aumentará a 6,4 millones, más que toda la población de Los Ángeles. Cada año, las gigantescas industrias farmacéuticas americanas fabrican nuevos remedios milagrosos. No obstante, en cada invierno, la mitad de la población es atacada de resfriados o de alguna especie de enfermedad de las vías respiratorias. La cultura americana transformó en una religión la búsqueda de la satisfacción y felicidad sexual. No obstante, las publicaciones y estadísticas criminales en los Estados Unidos presentan las mismas historias lamentables de personas que son esclavas de actos sexuales anormales. Las perturbaciones alérgicas afligen a cerca de 20 millones de americanos. Las enfermedades del sistema nervioso alcanzan a otros 15 millones. La arteriosclerosis y las enfermedades del corazón afectaron crónicamente cerca de 10 millones. La psicosis y psiconeurosis a más de 16 millones. Las úlceras a más de 8 millones. La atrofia muscular, la tuberculosis, la esclerosis múltiple y la parálisis cerebral condenan a otro millón. Más de 10 millones sufren de defectos visuales, un número parecido sufre de alguna especie de sordera. Son calculados 15 millones como estériles. Más de 4 millones son alcohólicos crónicos. Un número incalculable de personas está presa de los narcóticos y barbitúricos y, cerca de 40 millones, una entre cada 5 personas, sufre de obesidad crónica o exceso de peso. Cada americano gasta una media de $300 anualmente en medicación directa, más que la renta total de los jefes de familia de algunas naciones. Los americanos gastan más de $100 millones por año en píldoras para dormir y más millones en otras para despertarse. Solamente de aspirina, cerca de 7 millones de kilos, son consumidos por año en los Estados Unidos.
Toneladas de píldoras para aliviar la presión de vientre, para reducir el peso, para disminuir el apetito y para despertarlo, para calmar los nervios, para combatir el hábito de tomar píldoras. La medicina oficial americana quedó tan fragmentada que ahora existen innumerables especialistas para cada enfermedad y cada parte del cuerpo humano. El paciente ya no encuentra una salida a través de ese laberinto creciente de especialidades médicas, y los médicos están confundidos por una complejidad que ellos mismos forjaron. ¿Cuál es la razón de ese caos, en un país tan adelantado material y tecnológicamente? Lógicamente, los Estados Unidos no están solos. La mayor parte de la civilización occidental, sobre la cual los Estados Unidos ejerce una profunda influencia, está, más o menos, en el mismo estado. Simplemente, en este último país, el contraste entre la abundancia material y la enfermedad física y espiritual es el más pronunciado de todos. La intersección de la Quinta Avenida y de la calle 57, en la ciudad de Nueva York, tal como podría ser cualquier otra esquina, tal vez sea la encrucijada de América, tomada en el sentido limitado. Cada vez que regreso a América del Norte, acostumbro ir allí, donde me dejo estar entre fascinado y horrorizado. Algunas veces, difícilmente puedo creer en lo que veo, cuando observo los ojos zampacu de centenas de americanos que pasan a cada minuto. Las frías estadísticas, oficiales o no, cuentan solamente parte de la historia. Los ojos del americano medio cuentan todo. El cuerpo no miente. Y los ojos, ventana del alma, mienten mucho menos. Casi todo americano que veía era, más o menos, zanpacu. En Extremo Oriente, hace millares de años, todos conocen el significado de la palabra zanpacu. Para gran sorpresa mía, entre tanto, constaté que en Occidente no existe una palabra equivalente. La palabra japonesa zanpaku, traducida literalmente, quiere decir, tres blancos paku. Indica la característica del ojo humano, que presenta tres lados o áreas blancas, alrededor del iris. En el recién nacido sano, la parte inferior del iris, el globo colorido del centro del ojo, está debajo de la línea inferior de la vista, tal como un sol naciente. El ojo tiene dos áreas blancas, en cada lado del iris. En los ojos de un muerto el iris está vuelto para arriba, en dirección del cráneo. Siendo enteramente visible, el iris tiene tres lados blancos zanpaku. Cuando un hombre empieza a envejecer o enfermarse, a medida que se aproxima a la muerte, tanto con 7 como con 70 años de edad, la parte colorida del ojo, el iris, sube y descubre la parte blanca entre el párpado inferior y el iris. Es este el estado conocido hace millares de años como zanpaku. Durante millares de años las personas del Extremo Oriente vienen mirando los ojos unos de otros, controlando las señales de ese temible estado. Cualquier indicio de zanpaku significa que todo el sistema de hombre, físico, fisiológico y espiritual, está fuera de equilibrio. Pecó contra el orden del universo quedando, por consiguiente, enfermo, infeliz, demente o conforme, se acostumbra. Decide en Occidente predispuesto a accidentes. El estado de zanpaku es una advertencia, un aviso de la naturaleza, de que nuestra vida está amenazada por un fin próximo y trágico. Si eso parece forzado, examine las fotografías de personalidades históricas y de líderes mundiales, cuyas carreras fueron cortadas por muerte imprevista. Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Ngo Dinh Diem, General, Abdul Karim Qasem, María Antonieta, Archiduque Ferdinando, Presidente John F. Kennedy. Todos eran zanpaku. El zanpaku es un presagio útil, tal como el dolor. Marilyn Monroe, como todas las fotografías revelan, era decididamente zanpaku. Muchos de los maniquís y modelos de las revistas de moda, exóticamente delgados, lindos, presentan la señal de zanpaku. Harían bien en preocuparse por su bienestar futuro. El zanpaku es un presagio útil, tal como el dolor. Acusa el desequilibrio en el sistema humano, pide medidas restauradoras. Examínese, así como a sus seres queridos. Soy zanpaku. Existe un remedio.
Puede ser encontrado en una filosofía y en un sistema de restauración por medio del alimento, si así queréis, o un tratamiento dietético de la falta de salud, originario del Extremo Oriente. Para uso occidental, lo llamo macrobiótica Zen. Fui criado creyendo en la ciencia médica occidental. Felizmente, sin embargo, fui atacado, muy joven, por una enfermedad incurable, lo que obligó a buscar la puerta de la salud por mi propia cuenta. Mi familia, tal como tantas otras en el Japón, en el comienzo del siglo S, sintió todo el impacto de la introducción de los ideales occidentales de la tecnología, medicina y religión, lo que comenzó con el advenimiento del almirante Perry, casi medio siglo. Pero mi madre murió a los 30 años, bajo el cuidado de los médicos doctorados en Occidente. 2 hermanas murieron antes de los 10 años y un hermano murió con 16 años, tomando los remedios de la medicina occidental. Los mismos médicos declararon que yo tenía un caso incurable de tuberculosis pulmonar, complicada por úlceras gástricas y otras cosas más. Tenía entonces 16 años, la edad en que mi hermano muriera. Abandonado por la medicina científica de Occidente, fui forzado a buscar mi propia salvación. La moderna medicina occidental perdió las esperanzas conmigo y, así, hice la misma cosa, con relación a ella. Decidí convertirme en mi propio médico y empecé a estudiar la medicina oriental de más de 5.000 años, aunque hubiese sido suprimida y casi prohibida por el gobierno, que estaba bajo la influencia de la civilización occidental. En 5 años salvé mi vida siguiendo la terapia oriental. Por lo tanto, decidí continuar mis estudios y pesquisas y dedicar el resto de mis años al estudio de la filosofía de la medicina oriental que me salvó. Había un famoso médico japonés llamado Sage Nishiduka que, un poco antes de mi nacimiento, había redescubierto y reinterpretado la teoría del principio único, que se remonta a 4 o 5.000 años en la historia oriental. El doctor Ishiduka estableció la validez médica y bioquímica del principio yin, ya a la luz de la bioquímica moderna, al descubrir el antagonismo complementario entre sodio Na y potasio Ja, que realmente consiste en la redescubierta de un principio que desempeña un papel básico en toda la vida humana. Sage Nishiduka curó centenas de millares de pacientes. Pobres almas condenadas y abandonadas como incurables por médicos doctorados por la moderna medicina occidental. Era tan famoso en Tokio que cualquier carta dirigida al doctor, era automáticamente entregada a él. Cuando murió, su cortejo fúnebre tenía más de 2 millas de largo. Con el tiempo, me convertí, prácticamente, en su único sucesor. Comencé mi estudio independiente desde las raíces, buscando conocer el origen físico, químico y biológico de nuestros cuerpos. Dejé de lado para más tarde todas las preguntas de orden biológico, filosófico y espiritual. Empezando por el verdadero comienzo, inicié con la teoría práctica de la nutrición. Los primeros principios de la nutrición son evidentes. 1. Quien come, vive. Quien come, puede pensar, hablar, accionar, amar, odiar, discutir, cazar, procrear, matar. 2. Quien no come, nada puede hacer y, necesariamente, tendrá que desaparecer. Sigue, por lo tanto, que el alimento debería ser la preocupación básica y primaria hasta de la parte más espiritual de la humanidad. Sin alimento no hay Cristo ni Buda. Comer es ser. Tal como los demás seres, el hombre es una transformación de los alimentos. Pero, ¿qué alimentos? Primero constaté que todos los alimentos poseen un origen vegetal. El animal no puede existir sin el vegetal. El cuerpo humano no puede digerir las sustancias inorgánicas. Es incapaz de fabricar proteínas, carbohidratos, gordura o mineral a partir de las sustancias inorgánicas. Esa síntesis de los elementos inorgánicos es una función del vegetal. Este proceso, llamado autotrofismo, es el fenómeno mejor realizado por el reino vegetal.
Los vegetales absorben los elementos inorgánicos y los convierten en alimentos orgánicos. Es un verdadero milagro de composición y creación producido por las fuerzas interactuantes de la naturaleza, que ningún laboratorio tuvo la posibilidad de imitar. Comer carne significa duplicar el proceso, primero en el animal y después en el hombre. El reino vegetal trabaja incesantemente para producir hojas, granos, bulbos y frutas, que alimentan a los animales. El vegetal es como una madre para el animal. Estas hojas, granos, bulbos y frutas son transformados en materia animal, por el proceso de digestión y asimilación. ¿Quién puede caminar bajo el verde de una profunda floresta, sin una sensación de seguridad y paz, tal como un niño, abrigado y acariciado por la madre? El hombre es el rey de los animales. Todos los otros animales fueron creados para servirlo o deleitarlo. Cada uno desempeña su papel. Pero, ¿qué razón podrá él invocar para alimentarse de sus carnes, excepto la de satisfacer las tendencias de placeres sensoriales? Ecológicamente hablando, somos todos hijos de la madre vegetal. Sin la vida vegetal ningún animal podría sobrevivir. Directa o indirectamente, somos extremadamente dependientes de los productos vegetales. Nuestra hemoglobina proviene de la clorofila. Todos los alimentos vegetales son materia prima para la construcción y manutención de nuestros cuerpos. La carne de los animales y sus subproductos no lo son. Los vegetales constituyen la clase de alimento superior. Precisamos comer vegetales o sus productos directos. Esto constituye un firme principio biológico y una ley natural fundamental. Antes que Dios dijese creced y multiplicaos, en el libro del Génesis, Él dijo os doy las plantas verdes como alimento. Los pueblos del Oriente, especialmente los chinos y japoneses, fueron vegetarianos durante millares de años. Los tradicionales platos vegetarianos japoneses son delicados, estéticos, fortificantes y revitalizantes. Tuvieron su origen en dos grandes libros de la medicina de Extremo Oriente, el Charak, Samhita, primera parte, y el Neikin Código del Emperador Yuan. Estos grandes libros son el alfa y el omega de la filosofía médica oriental. Después de años de pesquisa y experiencia, estoy convencido de que el hombre debe ser fiel a la ley natural y depender, simple y enteramente, de la gran madre vegetal. Si, por razones climáticas o económicas, fuéramos obligados en una emergencia a comer alimentos animales, deben ser solamente usados en pequeñas cantidades, con especial cuidado, en su preparación o cocción, buscando desanimalizarlos todo lo posible. Anatómicamente hablando, conforme evidencia la naturaleza de sus dientes e intestinos, el hombre fue hecho para ser vegetariano. Los vegetales son su alimento normal, lógico y natural. El uso de la carne animal y sus productos es arriesgado y peligroso. Pero el simple vegetarianismo, sin la orientación de la filosofía del principio único, todavía no es suficiente y puede descender a un mero sentimentalismo. Independientemente de la naturaleza de su dieta, el hombre es goloso y come demasiado. Por eso oración y ayuno, comer y beber frugalmente y estar permanentemente armonizado con el orden del constituye el portón de entrada para la salud y la felicidad. Las dos primeras reglas de la lógica universal del principio único proclaman: todo lo que comienza tiene fin. Todo lo que tiene frente tiene dorso. Estas dos leyes son la espina dorsal de todas las grandes religiones y el fundamento de la filosofía médica oriental. El comienzo es opuesto y antagónico al fin, aunque uno no puede existir sin el otro. En este mundo relativamente material, el frente es antitético y opuesto al dorso. El nacimiento lleva a la muerte. La felicidad lleva a la tristeza. La belleza lleva a la fealdad. La actividad lleva al cansancio. La fuerza lleva a la flaqueza. Todo llega a un fin, que es lo opuesto de su comienza. Todo es alimentado, animado, mantenido y destruido por su opuesto. Esta es la gran ley de la naturaleza, la cual llamo el orden del universo.
Es una ley muy simple, aunque profunda, que rige nuestra vida en este mundo relativo, que es diferente del mundo que es absoluto, infinito y eterno. Una vez comprendido esto, no tendremos dificultad en comprender o curar nuestras así llamadas enfermedades incurables. Sin esta comprensión será imposible la cura de la más simple enfermedad. Si muriésemos prematuramente, en virtud de un accidente o enfermedad, esto quiere decir que perdimos las gracias salvadoras del estado humano, por haber violado el orden del universo por muchos años. La tolerancia del infinito no es ilimitada y sin términos, a pesar de perdonarnos casi hasta el fin. Si alguna enfermedad nos fue enviada, eso representa una advertencia, una señal de alarma. La enfermedad no nos es enviada como un castigo, más sí como un ofrecimiento final de gracia salvadora. Precisamos solamente prestar atención a nuestros cuerpos, para saber lo que debemos hacer. En vez de esto, innumerables personas ignoran la señal de alarma divina y, en nombre de la medicina científica, entregan sus cuerpos a los médicos formados alopáticamente, que intentan poner fin al dolor destruyendo la delicada señal de alarma telefónica, por medio de drogas o una cirugía drástica. Tengo dos discordias con la medicina occidental. Primero, la encuentro destituida de moralidad y espiritualidad, deseosa de desarrollar a cualquier precio métodos y medicamentos que solamente destruyen los síntomas de la enfermedad. Segundo, encuentro que los medicamentos occidentales, las drogas milagrosas, que reprimen ciertos síntomas de enfermedad de una generación, seguidamente provocan enfermedades más serias en las futuras. La medicina socializada de Gran Bretaña volcó, repentinamente, grandes cantidades de vitaminas y drogas en personas que antes no estaban acostumbradas a ellas. Como resultado, fueron hechos interesantes descubrimientos. Se probó que el exceso de vitamina D, tomada durante la gravidez, es la causa del nacimiento de infelices pequeños deformados y retardados. Más recientemente, una muy recetada antihistamina, recomendada para náuseas y malestar matutino de gestantes, causaba deformaciones en fetos. Nuevamente, es este lamentable resultado final de la fe ciega en la medicina sintomática, que castiga más trágicamente, justamente a los que están por nacer. La medicina de Extremo Oriente, basada en principios naturales, que tienen origen hace más de 5.000 años, no ataca los síntomas de la enfermedad, sino que se dirige a su origen. En Extremo Oriente, desde millares de años atrás, la medicina vino evolucionando de la medicina sintomática a la profiláctica y después al yoga, que corresponde a un arte religioso de la salud. Más tarde progresó hasta llegar a la macrobiótica, que es una ciencia de rejuvenecimiento y longevidad. Finalmente, progresó hasta la medicina social. La medicina de sociedad o pública finalmente se alió con la verdadera medicina filosófica, fue absorbida y se convirtió en una parte de los conceptos cosmológicos del universo. Los Vedas, hinduismo, brahmanismo, jainismo, budismo, cristianismo, islamismo y, últimamente, las enseñanzas de Lao Tse. El algo esencial de todas las grandes religiones ha sido el de conducir al hombre a la beatitud, la libertad infinita, justicia absoluta y felicidad, por medio de las prácticas enseñanzas filosóficas del principio único. Los discípulos de la moderna medicina sintomática, que es la medicina en su forma más rudimentaria y elemental, al investigar la medicina china, japonesa o árabe, partiendo de su propio punto de vista limitado, se sienten perdidos en un laberinto de hierbas y curas aparentemente exóticas para ellos. La medicina sintomática moderna se preocupa solamente en curar los síntomas del enfermo, a cualquier precio, importándole poco si las técnicas usadas son brutales, egocéntricas o inmorales. Poco ofrece en relación a la cura de las causas básicas de la enfermedad en el propio paciente. A grosso modo, existen 7 niveles de medicina que pueden ser resumidos, brevemente, en lo siguiente. 1. La medicina sintomática. Un tratamiento paliativo para remover los síntomas. 2. La medicina profiláctica o preventiva. 3. El arte de la salud.
El estudio de los caminos y medios a seguir para la adquisición y manutención de la salud física. 4. La medicina macrobiótica. El arte del rejuvenecimiento y longevidad. 5. La medicina sociomoral y educacional, que tiende a establecer la salud pública, la libertad y la justicia en la sociedad en gran escala. 6. La medicina filosófica, dirigida para el plan mental del pensamiento, juicio y discernimiento. 7. La medicina suprema. Es educativa, biológica y fisiológica. Su meta es convertir a cada hombre en su propio médico, permitir al enfermo descubrir por sí mismo la concepción cosmológica del universo, reflejada en su propio cuerpo. No solamente cura las enfermedades del presente y del futuro, sino además establece un estado positivo de salud y felicidad. Para encontrar la medicina que cura básica y profundamente, de una vez por todas, se precisa alcanzar el séptimo estado, o el aprendizaje supremo de la medicina. Se precisa dar menos importancia al aprendizaje sintomático. Los europeos y americanos buscan la verdad, según me parece, perdiéndose en detalles por medio de técnicas analíticas. Dedican demasiada atención a minuciosos exámenes microscópicos de tejidos periféricos, disecados, lo que es efectuado por cuerpos de especialistas, en vez de dedicarse a una pesquisa más amplia, examinando los ojos, los lóbulos de las orejas, los labios, las palmas de las manos, la formación del cuerpo, las posturas, la apariencia general y la constitución integral del hombre. La verdad es todo un conjunto. La medicina suprema, el óptimo y más elevado aprendizaje de la medicina, es increíblemente simple en sus técnicas, pero profunda en sus fundamentos filosóficos. Ella no ataca síntomas, pero sí se vuelve hacia los orígenes de la enfermedad. Además de eso, como la última causa de cada enfermedad, es la violación del orden del universo. Por la ignorancia o por la arrogancia, la medicina suprema se dirige, naturalmente, hacia el paciente y, dedica su demorada educación técnica filosófica, en vez de buscar una cura rápida, por medio de inyecciones o amputaciones. Enseña al hombre cómo desarrollar sus propios instintos de supervivencia, su innata habilidad de formular juicios correctos. La enfermedad y el sufrimiento, en la filosofía del budismo zen, preparan y llevan al hombre a recibir la salud perfecta y la felicidad que solamente la medicina suprema tiene para ofrecer.